tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Nuevas pruebas sobre corrupción entre Ollanta y Nadine Heredia. Habrá paro hoy que supuestamente va a empezar por el APEC y se estaba dando carne de caballo en conservas de Caliwarma a los niños. Son tres temas de los que tenemos que hablar. Queríamos centrarnos específicamente esta semana en lo que es el APEC, pero nuestra política peruana tan curiosa no nos deja. La semana pasada hemos estado hablando sobre Martín Vizcarra. Ayer hemos hablado un poquito también sobre Martín Vizcarra y hoy nos toca hablar sobre la corrupción, pero de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a empezar con ese punto. Se les está llevando un caso, ya está en el juicio oral, que es la parte final prácticamente de todo proceso judicial. Se dice que para diciembre ya tiene que haber una sentencia en contra de Ollanta y Nadine por el caso de lavado de activos. Y ayer, en la audiencia por el juicio oral, reapareció un personaje que por allá por el 2014, 2015 era bastante conocido. Yo recuerdo todavía por qué cosas era conocido este señor, en qué cosas se había metido. Y ayer reapareció Martín Belaúnde Locio, ex asesor bastante cercano de los Humala, de tanto Ollanta como Nadine. Y en este caso, ¿qué fue lo que dijo ayer? Declaró que se le entregó una coima de $400,000 de Jorge Barata para Nadine Heredia. Recordemos que en este caso de lavado de activos, la Fiscalía tiene un pedido de 20 años contra Ollanta Humala y 26 contra Nadine Heredia. Ahora, según el análisis de abogados expertos en esta área, dicen que esta prueba presentada es lo suficientemente sólida como para que se le dicte una prisión preventiva nuevamente, ya sea a Ollanta Humala o a Nadine Heredia. O sea, lo cierto es que juntos por mucho tiempo no van a poder seguir. Lamentablemente lo digo porque son una familia, no son un matrimonio. Por su parte, Ollanta Humala se defendió de las acusaciones, o mejor dicho, de las declaraciones de Belaúnde Locio, diciendo lo siguiente: el señor Martín Belaúnde está respirando por la herida, porque acuérdense que lo tuve que extraditar yo de Bolivia cuando se fugó burlando a la justicia. Es un mentiroso consumado, tiene como 7 u 8 años aspirando a la colaboración eficaz. Acá hay que recordar algo importante y es lo que les estaba mencionando hace rato. Por allá por el 2014, 2015, cuando estaba en todo su trabajo Martín Belaúnde Locio, se empezó a descubrir la corrupción para la que jugaba literalmente Martín Belaúnde Locio, y es ahí que él se hace prófugo de la justicia porque se escapa. Se ordenó una detención en su contra por el caso Antalsis y se convirtió en el hombre más buscado hasta que después de bastante tiempo apareció en Bolivia. Se lo encontró en un estado bastante preocupante, por decirlo menos. Se lo veía bastante abandonado en cuanto a su aspecto, y eso es a lo que hace referencia Ollanta Humala. Tuvo que pedir Belaúnde Locio asilo en Bolivia, no se lo dieron porque Humala hizo algunas gestiones para extraditarlo, o sea, para traerlo de Bolivia al Perú. Entonces, por eso es que dice Ollanta Humala que Belaúnde Locio es alguien que habla con la herida, ¿no? O sea, con eso quiere defenderse. Pero esta declaración de Belaúnde Locio, que también, como la que ayer estábamos describiendo de Martín Vizcarra, que tiene bastantes pistas de la ruta del dinero, esta declaración también tiene bastantes pistas de probarse por la Fiscalía la veracidad de estos hechos, de demostrar mayores pruebas. La audiencia se ha reanudado hoy. O sea, la suspendieron ayer y la reanudaron hoy. En el momento en el que estamos grabando este video, la audiencia ya se reanudó. O sea, muy probablemente hoy salgan más declaraciones, porque se había pedido la nulidad de las declaraciones de Belaúnde Locio, pero la autoridad decretó que no, que se declaraba infundado el pedido de nulidad de las declaraciones de Belaúnde Locio, por lo tanto va a seguir declarando. ¿Qué más irá a decir? De probarse esto, muy probablemente en los próximos días o meses estaremos nuevamente viendo a un presidente en prisión y algo récord, a su esposa volviendo a la prisión. Algo que ya vimos hace tiempo, pero lo vamos a volver a ver. Y esto es importante, o sea, yo sé que no tiene mucha relevancia porque no se ha terminado de dar una sentencia, sí, pero es importante porque se trata de una ex autoridad, de un ex presidente. O sea, tendríamos nuevamente otro presidente en prisión y tal vez, muy probablemente pronto, sentenciado otro presidente y también su esposa. Ahora, tenemos que hablar de lo que está haciendo la noticia de la semana, la cumbre del APEC que empezó ayer y según lo acordado por bastantes gremios, bastantes asociaciones,
hoy se iniciaba, o se debería iniciar, o se iniciará un paro que se ha llamado en contra del APEC 2024. La pregunta es, ¿habrá paro o no habrá paro? ¿Quiénes paran? ¿Quiénes no? Mire, lo que se sabe es que a partir de hoy 13 hasta el 15 se han programado varios paros, se han acordado, convocado varios paros, protestas, huelgas, no solamente en Lima. En Lima se han unido bastantes asociaciones, por ejemplo la CGTP, que es la Conferencia General de Trabajadores del Perú, la SOTRANI, ANITRA y CONAL, que son gremios de transportistas, además como asociaciones de comerciantes como Gamarra, Mesa Redonda. También se sabe que va a haber paros en Trujillo, La Libertad, Lambayeque, Puno, Iquitos, Cusco, Arequipa. Por ejemplo, en Piura uno de los pedidos es por el derecho al agua, porque sabemos el problema grave que está atravesando Piura con el tema de la escasez de agua. En Cusco, hasta la comunidad LGTB más se ha unido al paro para pedir por sus derechos. En Trujillo se pide que se haga algo en contra de la delincuencia y la corrupción, como es obvia. Acá en Lima la convocatoria está marcada a partir del mediodía. ¿Y cuál es la agenda principal? El pedido principal que tienen evidentemente es que se haga algo en contra de la inseguridad ciudadana y además se pide, no solamente en Lima, sino en otras regiones, la derogatoria de la ley 32108 que favorece el crimen organizado. Desde acá les hemos hablado hasta el cansancio que esta ley favorece al crimen organizado, sí, pero no provoca que aumente la criminalidad. O sea, derogarla no va a beneficiar en nada a la población. Esa es la verdad. Es una ley nefasta, sí, pero una modificación. Lo que se ha hecho ha sido algo mejor a lo que era esta ley. Derogarla no va a traer ninguna solución. El verdadero responsable de que esta situación pueda calmarse o mejorar es el Ejecutivo, es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la señora Boluarte. Por ejemplo, para actualizar la situación un poquito, hoy en la mañana, muy por el contrario de lo que se estaba diciendo en los medios, la circulación de vehículos del transporte público es prácticamente normal. Ayer se decían que solamente 2 empresas iban a circular, pero hoy se ha visto que varias empresas, casi todas, han circulado. Son pocas las asociaciones que ya están convocándose en alturas de la mañana para poder llegar a su punto principal de encuentro, que va a ser la sede de la cumbre del APE, que se trata del Centro de Convenciones del Ministerio de Cultura, en San Borja, entre las avenidas Aviación y Javier Prado. Ahí quieren llegar. Desde acá expresamos que las protestas no nos gustan. La protesta en esta oportunidad, y lo hemos dicho también, tiene un argumento sólido, legítimo, porque se está pidiendo que los dejen trabajar y que dejen de matarlos, sí, pero es una protesta que está siendo manipulada. En realidad, la idea que se tiene desde la perspectiva de varios especialistas es que la multiplicidad de pedidos puede, como siempre, debilitar esta protesta. Esperemos que no se haga presente la violencia, que no haya enfrentamientos, cosa que muy probablemente va a suceder, pero esperemos que no vaya a tener consecuencias graves y fatales. Entonces, los contingentes policiales se han desplazado para tratar de dispersar a los manifestantes. Esperemos pues que no puedan llegar a la cumbre del APEC, a la sede de la cumbre del APEC, al centro de convenciones, porque no hay que mezclar las cosas, ¿ok? Eso tiene que quedar claro, por favor. El pedido es legítimo, pero a esas personas que están ahí no te van a solucionar ese problema. Las personas que te van a solucionar ese problema están en el Congreso y están en el Ejecutivo, en el centro de Lima, en el Palacio de Gobierno. Ellos son los verdaderos culpables. La manipulación de la protesta, que tenía originalmente un pedido legítimo, puede llevar a dos cosas: a que se descontrole la protesta o a que no tenga resultados. Y la multiplicidad de pedidos, porque les he enumerado los pedidos que tienen estos diversos colectivos, agrupaciones, asociaciones, puede, y lo que normalmente sucede y está visto, es que se debilita la protesta. Ahora, para cerrar hay que hablar de un tema que indignó a algún sector de la población. Creo que no ha sido tratado con la atención que merece, por el contexto en el que se ha expuesto, ¿no? Porque estamos en una semana importante a nivel, en cuanto al tema económico. El juicio contra Vizcarra, el juicio contra Ollanta no nos dejan centrar la atención en otros temas que son importantes. Hay otros casos como el de Samir Villaverde, lo que se expuso sobre Alberto Tarola el fin de semana. Son casos importantes, pero este tema que vamos a tocar ahora indigna, preocupa, y consideramos que no ha sido tocado con la atención que se debería. Se supo el domingo que Caliwarma, el programa de alimentación a niños en colegios nacionales, le estaba entregando conservas de caballo a los niños. ¿Por qué? A ver, se dio a conocer el fin de semana, a través del testimonio de una ex trabajadora de la empresa Frigo Inca, que es uno de los proveedores del Caliwarma, que las conservas de carne que repartía Caliwarma en realidad eran de carne de caballo. Antes hay que recordar que Caliwarma es el programa de alimentación escolar que se creó en el año 2012
que según la estadística, o sea, supuestamente, le da desayuno y almuerzo a 3,5 millones de niños en el país. El testimonio de Noemí Alvarado fue el que expuso esta situación. Contó que más o menos desde el 2021 se han estado entregando conservas alteradas a Caliwarma y que Caliwarma le daba a los niños de 4, 5, 6 regiones en el país. Estas conservas eran etiquetadas como carne de res o carne de cerdo, pero en realidad era carne de caballo. Además, la propia testigo contó que la empresa Frigoinca, que como les había dicho es proveedor de Caliwarma, empleaba métodos para reducir los costos, como por ejemplo utilizar aditivos para falsificar la calidad de la carne de pollo. Según el testimonio de la ex trabajadora de Frigo Inca, el propio dueño de esta empresa, Nilo Burga, ordenaba que se alteraran las muestras para pasar los filtros del laboratorio. Señaló también que dentro de Caliwarma hay dos funcionarios que eran cómplices. Uno de ellos es Víctor Salazar y el otro, atención, es Freddy Hinojosa. Freddy Hinojosa, un nombre que nos está sonando bastante, con el que tenemos bastantes puntos de qué hablar, que es el actual vocero presidencial. Freddy Hinojosa había salido de Caliwarma y resulta que, según el testimonio de esta señorita, uno de los cómplices en Caliwarma era Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial. Los productos defectuosos llegaban a Puno, Trujillo, Ancash, Lambayeque y las conservas que solo tenían carne de caballo llegaban a Huancayo. Eran vendidas a empresas como Nutri Sabor y Food Mix, que también son proveedores de Caliwarma. Al respecto a esta noticia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pidió que se inicien las investigaciones correspondientes, donde, claro, van a haber dos involucrados. Primero, Frigo Inca y los funcionarios o los empresarios o los dueños de esta empresa, y por otro lado, los funcionarios públicos involucrados, como en este caso el señor Víctor Salazar y el vocero presidencial Freddy Hinojosa. Esperemos que las investigaciones realmente inicien y avancen y esclarezcan este tema, porque aquí hay que aclarar algo, ¿ok? Según los especialistas, la carne de caballo no es inapropiada, no es dañina, es apta para el consumo humano, siempre y cuando el cuidado del animal haya sido el adecuado, el óptimo, ¿no? Por ahí podríamos decir, bueno, ya, ok, pero no sabemos qué tipo de caballo habrán utilizado para hacer estas conservas. Y lo otro que es el verdadero problema es la estafa, es la falsificación del producto que se entrega. Porque en la etiqueta dice carne de res, carne de cerdo, pero en realidad era carne de caballo lo que se le estaba dando a los niños. Los nutrimentos que da la carne de cerdo, la carne de res, el pollo, no son los mismos que los que da el caballo. Entonces hay un tema acá de estafa, de engaño, de vender algo que no es, y esto tiene que investigarse. El tema, por otro lado, no es que Caliwarma me entregue a propósito estos productos alterados, no es que lo haga de mala fe, sino que, como contó la señorita, cuando se hacían los filtros en laboratorio, se presentaban pruebas adulteradas. Si realmente Caliwarma hiciera su trabajo, luego de haber hecho estos estudios, lo ideal sería que se hagan estudios no programados en fechas aleatorias, con conservas escogidas por un orden aleatorio, al azar incluso podríamos decir, y se sometieran a pruebas, realmente encontrarían este tipo de problemas y se evitarían este tipo de escándalos. Pero como no hacen su trabajo, solamente hacen la prueba una vez y luego se olvidan y no les importa lo que le dan a los niños, terminan sucediendo estos problemas, estos escándalos. Al final, Caliwarma siempre ha sido lo mismo, un nido de ratas y ratas bien grandes a los que no les importa lo que le terminan dando a la niñez a nivel nacional, que es de una condición económica baja, que generalmente están en la pobreza, que están en los colegios nacionales alejados de la ciudad. Se están jugando con este tipo de público. Entonces, podemos decir tres cosas: que el juicio contra Ollanta y Nadine por el caso de lavado de activos de corrupción está entrando en la parte más atractiva y pronto se sabrá la sentencia que recibirán estos dos personajes. Tendremos nuevamente un presidente sentenciado, tendremos a su esposa sentenciada. Lo cierto, como les dije, es que juntos por mucho tiempo no van a poder estar, lamentablemente. En cuanto a la cumbre del APEC, lo cierto es que han llegado más autoridades ayer o hoy. Mañana va a llegar el atractivo principal, o los dos atractivos principales, Joe Biden y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China. Mañana, jueves 14, van a estar en el Perú. También se sabe que va a llegar el primer ministro, la alta autoridad de Japón. Y lo último que podemos decir para poder cerrar es que Caliwarma se sigue jugando con la alimentación
de la niñez, a causa de funcionarios ineptos y de empresarios inescrupulosos, que ambos, tanto el que produce esto como el que permite que esto se distribuya, son unos bestias.